particular Estados Unidos, donde donde quería asistir a la inauguración de Donald Trump como presidente. Sin embargo, Milei fue excluido de la ceremonia, aparentemente, de la ceremonia oficial, lo que solo puede interpretarse como un desplante y un cachetazo por parte de su supuesto aliado, a quien ha cortejado, incluso durante la campaña. El viaje presidencial se limitó a la recepción de un premio otorgado por Natalia de Negri, conocida en los años 90 por sus escándalos mediáticos en el programa de Mauro Viale, y su participación en fiestas polémicas vinculadas al entorno del representante de Maradona. Esto plantea una devaluación de la figura presidencial, mientras Milei parece cada vez más pasar del cosplay al kabuki, con un resultado inquietantemente cercano a Nosferatu de Murnau en su make-up. El tema de hoy es el maquillaje de Milei. No como mero ornamento, sino como una pantalla de humo que oculta una crisis profunda. Un lente calidoscópico, tanto para él como para su proyecto político. Aunque su figura sigue siendo respaldada por las corporaciones y los medios hegemónicos, debemos preguntarnos cuáles son las consecuencias de esta batalla cultural en el largo plazo. Antes de continuar, quiero recordarles que si les gusta lo que están viendo, lo que escribo, lo que escuchan y lo que ven, se suscriban a mi canal de YouTube y me sigan en Twitter, donde todavía no logro superar los 3.000 seguidores y esto es culpa de ustedes. Así que pónganse las pilas y apoyen. Además, quienes quieran tomar cursos conmigo pueden sumarse a las membresías pagas que cuestan menos de $10 al mes. Hay una biblioteca de más de 100 videos con material como el curso sobre el Renacimiento italiano que estamos llevando adelante ahora y otro sobre arte, migraciones y refugiados, que era parte del curso de todos los cursos, pero sigamos. La inauguración de Trump no es cualquier evento, sino que marca 4 hitos fundamentales que amenazan con transformar irreversiblemente el mundo en el que vivimos. Un mundo ya cambiado y aparentemente sin retorno. Sin embargo, entre tanta oscuridad, aparecen chispas de esperanza, como discutimos la semana pasada con Luigi Mangione, quien representa, para algunos, una luz al final del túnel. Desde entonces, Estados Unidos enfrentó un incendio devastador en Los Ángeles. Aunque se ha hablado mucho de las celebridades afectadas, de las celebrities, lo que estos fuegos revelan es una crisis del sistema de seguros, que se suma a la crisis del sistema de seguro de salud a la que referimos el año pasado, la semana pasada, que provocó el supuesto asesinato del CEO de United Healthcare por parte de Luigi Mangione. Antes del incendio, muchas aseguradoras comenzaron a negar pólizas a los propietarios, lo que abre la puerta a teorías conspirativas sobre desarrolladores inmobiliarios actuando con una ética al estilo Nerón, especialmente considerando que California votó en contra de Trump. Otro tema preocupante es la salud mental de Trump, aparentemente en declive, algo que muchos atribuyen a su edad. Recordemos que fue una cuestión similar la que llevó al actual presidente Joe Biden a retirarse de la carrera presidencial. Además, asistimos a episodios absurdos que reflejan la desesperación de un imperio en declive frente a fuerzas como China o el mismísimo sur global. Un ejemplo reciente es el reclamo territorial imperialista de Trump sobre Canadá, Groenlandia y Panamá. Un gesto que recuerda las extravagancias de el Imperio Romano en sus épocas de crisis con Nerón.
Esto combinado con la llegada de Elon Musk a la Casa Blanca y el pacto entre Trump y Mark Zuckerberg sobre libertad de expresión en Silicon Valley o desde Silicon Valley, que ha permitido la normalización de discursos del odio. En Argentina este fenómeno ya se manifiesta y ayer me había envuelto en una discusión, en realidad no es una discusión porque tiene miedo, con el gordo Dan, quien constantemente insulta a homosexuales y otras minorías. En palabras de Yanis Varoufakis, señoras y señores, hemos entrado en la era del tecnofeudalismo. Este concepto planteado por el filósofo en su libro La muerte del capitalismo propone que el sistema económico actual se asemeja más al feudalismo que al capitalismo. Varoufakis invita a reflexionar sobre cómo debió ser vivir en un sistema feudal en transición hacia el capitalismo. Por ejemplo, en 1776 el feudalismo aún dominaba en Inglaterra, visiblemente en instituciones, yo diría hoy, pero visiblemente en instituciones como la Cámara de los Lores, la relación de poder y el rol de los aristócratas, y la renta, y la propiedad. Con el término tecnofeudalismo, Varoufakis sostiene que ya no estamos en un capitalismo tradicional. La diferencia principal entre feudalismo y capitalismo radica en la fuente de poder. Mientras el primero concentraba el poder en los propietarios de tierra, que ofrecían parcelas a los vasallos a cambio de lealtad militar, el capitalismo desplazó ese poder hacia quienes controlan los medios de producción, o sea, la burguesía. El capitalismo, por tanto, se caracteriza por mercados y ganancias. Sin embargo, al analizar plataformas como Amazon, Varoufakis argumenta que al interactuar con ellas salimos del capitalismo. Superficialmente, Amazon parece un mercado, pero en realidad es una plataforma digital que conecta compradores y vendedores. Su fundador, Jeff Bezos, no fabrica lo que vende, ni se preocupa por los productos en sí. Su negocio radica en la precisión de su algoritmo para facilitar estas conexiones. Aunque esta es la narrativa de su marketing, la realidad es un poco más oscura. Bezos tiene el poder de decidir qué opciones estarán disponibles para los consumidores. Si algo no beneficia a Amazon, simplemente desaparece como opción. Quiere decir que no es un libre mercado. Esto, a ver, no es un mercado, sino que es un salteo del mercado, para no decir eliminación del mercado. Según Varoufakis, es más parecido a un sistema soviético de mercado controlado, donde las partes no pueden coordinarse libremente porque el algoritmo favorece a algunos, no necesariamente a los mejores, en función de lo que maximice las ganancias de Amazon. Y esta dinámica define la era del tecnofeudalismo, donde la propiedad de los medios de producción ya no garantiza poder alguno. En su lugar, el control se ejerce a través de la modificación de conductas. Y esto es clave. En este sistema surge una nueva clase dominante, los tecno-señores feudales. Una élite rentista que se beneficia cobrando porcentajes a los llamados cloud capitalists. En este contexto, el capitalismo tradicional ha implosionado. Y la pregunta es, ¿por qué ocurrió esto? La respuesta, según Varoufakis, está en la crisis del 2008 y el rol de Barack Obama, interesantemente, el primer presidente negro. Ante la Gran Depresión de ese año, Obama enfrentó dos opciones: establecer un marco económico que favoreciera a los trabajadores o arrodillarse ante las corporaciones. Eligió lo segundo.
Elevó a los bancos, especialmente a los bancos de inversión, a la categoría de arterias del sistema capitalista, ignorando o evitando la diferencia entre instituciones e intenciones. Desde entonces, la política económica global ha sido definida por dos dinámicas: austeridad para la población en general, the little people, como diría mi ex amiga Jenna Mack, y un gigantesco rescate financiero, bailout, para las corporaciones y los bancos. Esto se logró mediante la impresión de dinero y el endeudamiento de los bancos centrales, desde Estados Unidos hasta China. Este proceso, conocido como quantitative easing, en lugar de reactivar la economía, amplió la desigualdad. Digamos, a ver, en lugar de invertir en producción, los empresarios destinaron esos fondos a adquirir, digamos, assets. Hay capital financiero, inflando aún más la burbuja económica financiera y transformando el sistema en una gran timba especulativa. La razón no necesariamente era malicia empresarial, sino una simple falta de demanda. ¿Por qué lanzar una nueva línea de productos si no hay nadie que pueda comprarlos? Este círculo vicioso es precisamente el modelo que figuras como Milei o Toto Caputo quieren que Argentina vuelva a adoptar tras el fracaso del gobierno de Macri, que hizo exactamente eso, digamos, y entrar en la timba financiera, endeudando a la Argentina al divino pedo. Sin embargo, es decir, sin inversión, es decir, tomando dinero para financiar recursos que se escaparon. Sin embargo, hubo una industria que utilizó el dinero generado por el quantitative easing para invertir en su propio desarrollo. Y estas fueron las compañías tecnológicas de Silicon Valley, como Facebook, Apple, Twitter. Esto fue visto por los gobiernos neoliberales como algo positivo, ya que estas empresas no solo invirtieron en el desarrollo de software, sino también en infraestructura física, contra todo lo que se puede llegar a pensar. Expandieron redes de fibra óptica, adquirieron terrenos y minas para la extracción de litio, invirtieron en infraestructura general. Esta dinámica sentó las bases del tecnofeudalismo, un sistema en el que el capitalismo terminó destruyendo al propio capitalismo. Repito, un sistema en el que el capitalismo terminó destruyendo al propio capitalismo. El tecnofeudalismo creó un sentido de impunidad en un contexto de cambio cultural que nos retrotrae, al menos simbólicamente, al siglo XVIII. Este fenómeno evidenció el fracaso del establishment liberal democrático representado por figuras como Obama o los Clinton o los republicanos tradicionales. Las consecuencias políticas y sociales de este cambio incluyen un creciente aislamiento e infelicidad entre las personas. Sentimientos que se intensifican tras la pandemia del COVID y los confinamientos. Podemos poner como subtítulo Política, emoción e infelicidad. Desde la crisis del 2008, el vínculo entre emoción y política ha sido clave. La infelicidad y el aislamiento alimentaron una narrativa binaria, una falacia mediática que presenta al populismo como un demonio y al liberalismo democrático como el mal menor. Esta dualidad, potenciada por el aislamiento que impone el sistema tecnofeudal, ha alcanzado niveles estratosféricos hoy en día. El resultado de toda esta catarroa ha sido una profunda polarización con dos fuerzas: liberalismo, populismo, que aparentan ser opuestas, pero que en realidad son codependientes. Ejemplos abundan de Pedro dialogando muchas veces a la semana con la gente de Karina Milei. Cristina habiendo cerrado pactos con Macri. Milei utilizando a Maduro como su antagonista.
y a Cristina. Este juego político, amplificado por los medios, transforma a los líderes populistas en monstruos, mientras los autodenominados leones del liberalismo adoptan un discurso beligerante. En nombre del anarcocapitalismo. Un subtítulo puede ser el cosplay de la política, el make-up de Milei y el anarcocapitalismo. Entonces, para entender un poco mejor qué es el anarcocapitalismo a esta altura ya, la política se ha desplazado a un terreno de cosplay donde realidad y fantasía se mezclan. En este contexto, Milei adopta un look vampírico como estrategia simbólica mientras su gestión se centra en polarizar y centralizar el poder, en contradicción con los principios anarcocapitalistas que dice defender. Para entender esta contradicción es necesario explorar las raíces teóricas del anarcocapitalismo. ¿Qué es el anarcocapitalismo? El anarcocapitalismo es una doctrina vinculada históricamente al anarquismo, aunque se diferencia en varios aspectos claves. Un punto de partida para entenderlo es David Friedman, hijo de Milton Friedman. Según David, el anarcocapitalismo es un sistema de coordinación anónima entre millones de personas con diferentes valores, donde las transacciones del libre mercado satisfacen las necesidades de la sociedad sin necesidad de intervención estatal. Hay toda una moralización de este tipo de transacciones de libre mercado que satisfacen necesidades de la sociedad sin necesidad de intervención estatal. Por eso, un subtítulo es Milton Friedman versus David Friedman. ¿Cuál es la diferencia entre padre e hijo? Para Milton Friedman, el Estado tiene un rol limitado, pero crucial, que es garantizar que las personas puedan tomar decisiones racionales en el mercado. En contraste, David Friedman lleva esta idea más lejos, proponiendo que incluso funciones como la policía, la seguridad nacional y el cumplimiento de contratos puedan ser gestionados por el sector privado, que según él es más eficiente siempre. Sin embargo, este enfoque plantea una paradoja. Aunque el anarquismo rechaza todas las jerarquías, David Friedman argumenta que algunas jerarquías son aceptables si son preferidas por los consumidores. Esto implica que ciertas jerarquías, como las del mercado, serían naturales y legítimas. Por eso, tenemos que incluir las críticas al anarcocapitalismo. Para los anarcocapitalistas, cualquier intervención estatal crea un sistema Frankenstein de subsidios y rescates que distorsiona el mercado. En cambio, creen que un mercado verdaderamente libre, digamos, por eso están pidiendo un crédito al FMI. Digamos, en cambio, creen que un mercado verdaderamente libre se autorregula a través de mecanismos morales inherentes a la conducta humana. Y esto es importante, porque David Friedman cree que un mercado verdaderamente libre se autorregula a través de mecanismos morales inherentes a la conducta humana. Por eso Milei putea. Cada transacción de mercado refleja las preferencias individuales y los valores de la sociedad. Hay un espejamiento entre individuo, sociedad y Dios. Sin embargo, esta visión ignora que el sector privado no siempre está motivado por principios de justicia y equidad, especialmente cuando se trata de aplicar violencia o mantener el orden. Además, el ideal de un mercado autorregulado no considera las dinámicas de poder y monopolio que surgen cuando el mercado opera sin controles externos. Veamos, la energía en Argentina, la cartelización, las AFJP, no, las AFJP, las prepagas. Por eso tenemos que hablar de la descentralización y fragmentación del poder. En el modelo anarcocapitalista, el Estado central desaparece y es reemplazado por comunidades descentralizadas. Para los seguidores de esta ideología, esto permite a las personas organizarse de manera más
eficiente y justa. Sin embargo, esta utopía no está exenta de riesgos, ya que depende de que los actores privados actúen de manera ética, algo que la historia ha demostrado como poco probable en contextos de concentración de poder. El paso, el paso hacia el big picture del tecnofeudalismo, si nosotros pasamos, es decir, si damos un paso atrás, miramos todo lo que dije, vemos el presente tecnofeudal y la posibilidad de una planificación selectiva, lo que podemos ver es que el tecnofeudalismo, como resultado de la intervención estatal posterior al 2008, se caracterizó por una combinación de privatizaciones de servicios esenciales, como por ejemplo la seguridad, y la ausencia de una planificación central coherente. Sin embargo, en contextos como el argentino, lo que encontramos no es una falta de planificación, sino una planificación selectiva, donde ciertas áreas quedan completamente desreguladas, mientras otras son dominadas por intereses privados en connivencia con el poder político. Un ejemplo concreto para entender esto de, digamos, de pasar de la seguridad pública a la seguridad privada es, ok, yo tengo un pub o una discoteca. Por definición, estos espacios reúnen a personas en situaciones que pueden derivar en conflictos, alcohol, encuentros sexuales y en ocasión violencia. En estas cosas, en estos casos, los dueños de los locales no pueden confiar en la policía pública, ya que ésta suele llegar tarde, no les da bola, tiene cosas más importantes que hacer, salvo que exista corrupción explícita que garantice la presencia de no sé cómo se llamaba, del coche de policía en la puerta del boliche, lo que tampoco pinta demasiado bien. Por tanto, la lógica del mercado anarcocapitalista es que cada empresa contrate su propia seguridad privada. En principio, esto parece generar una sociedad más segura, ya que hay fuerzas privadas removiendo a los alborotadores. Sin embargo, este sistema tiene un problema intrínseco. Dos, diría yo. En primer lugar, ¿a quién apunta? Es decir, los prejuicios étnicos y de clase. Y en segundo lugar, la superposición de jurisdicciones. Por ejemplo, si dos bares colindantes que compiten contraten diferentes fuerzas de seguridad privada, ¿qué sucede cuando hay un conflicto? Este escenario nos lleva a una especie de feudalismo moderno, que ya no es tecnofeudal, sino de mercenarios privados. Es decir, como vemos, hay una vuelta al feudalismo. Y hablemos un poco del famoso Murray Rothbard y la ética de la no agresión, que nos coloca en una situación con Milley increíble. Aquí es donde entra Murray Rothbard y su teoría del principio ético de la no agresión. Recordemos que hay un perro que se llama así, de Milley. Porque él considera que una sociedad justa es una sociedad donde no se agrede, donde cada individuo debe respetar el derecho natural, incluido el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, esto plantea varias preguntas en el contexto argentino. Uno, la primera pregunta, el discurso del odio y la contradicción ética. ¿Cómo se concilia el principio de la no agresión con las agresiones verbales, insultos y amenazas que protagonizan figuras como Milley, Bullrich o el gordo Dan permanentemente en Twitter? Este tipo de discurso parece estar en contradicción directa con los fundamentos éticos del anarcocapitalismo. Si hay algo que no es anarcocapitalista, es Milley, en ese sentido, en términos de Murray Rothbard, que acaba de recibir el premio. El derecho natural a la propiedad es central en todo esto. ¿Cómo definimos su origen? Es la pregunta. Si retrocedemos a la época de los pueblos originarios, la conquista misma sería un acto de agresión que va contra los principios de Rothbard. De esta perspectiva, cualquier defensa de la propiedad basada en la herencia colonial, como la de los mapuches, por ejemplo, deslegitimaría el estatus de los conquistadores. Esto pone en evidencia que, en muchos casos, el criterio de propiedad está íntimamente ligado a un imperialismo
racista que contradice los principios fundacionales del anarcocapitalismo. Cuando Patricia Bullrich habla de que los mapuches son terroristas, bueno, en realidad ellos fueron objetos de terrorismo. Pero hablemos entonces de la relación entre seguridad y violencia. Porque volviendo al caso de los bares y su seguridad privada, surge una pregunta clave. ¿Qué pasa? Volvemos a lo de las dos fuerzas de seguridad privadas que entran en conflicto. Según Murray Rothbard, el ídolo de Milei que acaba de recibir el premio latino, este problema puede resolverse a través de sistemas de arbitrajes privados. Sin embargo, en la práctica, esto plantea varios problemas. ¿Qué sucede si una de las partes rechaza la resolución del árbitro porque lo considera parcial? ¿Qué pasa si el árbitro tiene vínculos con una de las partes como ser pariente del dueño de uno de los pubs? ¿Se necesita el Estado para eso? En estas situaciones, el modelo anarcocapitalista se enfrenta a su mayor contradicción, que es la necesidad de un actor externo que garantice la paz y el cumplimiento de los acuerdos. Es decir, el modelo termina requiriendo la intervención del Estado, que se convierte en una fuerza reguladora siempre. Sin embargo, ¿quién garantiza que este Estado no sea corrupto o parcial? En última instancia, el supuesto de una paz capitalista se revela, digamos, o de una pax capitalista, al estilo romano, se revela como una contradicción en términos, ya que depende de principios ideales que no se corresponden con la realidad humana. Y esto nos lleva a un subtítulo que es la transición utópica del anarcocapitalismo, porque creo que esto es lo que esa estructuración de fases que planteó Milei en la campaña. Murray Rothbard plantea que la solución a estos problemas está en una transición cultural y ética, donde los seres humanos reconozcan su verdadera naturaleza capitalista y respeten los valores inherentes al libre mercado. Según esta lógica, el paso de un sistema centralizado a uno descentralizado requiere de, en términos de Milei, una batalla cultural, que en el caso de Milei se presenta como el fin de dicha batalla, el objetivo de dicha batalla. Este proceso implica una serie de etapas. Uno, de la etapa de la fase de la agresión a la de la no agresión. De la centralización del poder a la de la descentralización total del poder. De un estado de conflicto a una pax anárquica, sin Estado. El Edén. Sin embargo, esta transición tiene un paralelo inquietante con la transición comunista, en la cual una vanguardia iluminada ejerce el control violento para lograr la supuesta paz futura. Es decir, los extremos se tocan increíblemente. En el comunismo, esta vanguardia son los jerarcas del Partido Soviético. El anarcocapitalismo, el tecnofeudalismo, promete una paz altruista que en realidad esconde un sistema de exclusión estructural. Por eso tenemos que hablar de exclusión, de violencia y de exterminio. En este contexto, la violencia no desaparece, sino que se institucionaliza de manera más eficiente. Ya no es necesario torturar, se deja morir aislados. Al igual que en el régimen de Stalin, donde el exterminio de opositores era una forma de consolidar el poder, el anarcocapitalismo ejerce esta violencia contra sus opositores, que ¿quiénes son? Los pobres y los excluidos, y los estigmatizados. Esto es precisamente lo que Milei está implementando en su narrativa y en sus políticas. Un sistema que bajo la fachada de la libertad perpetúa la exclusión de los más vulnerables. Y el resto de los argentinos, ese 50% son cómplices, como lo fueron en la dictadura militar. El anarquismo, por definición, implica un rechazo de las jerarquías.
Sin embargo, en el caso del anarcocapitalismo, lo que se observa es un fetichismo de las jerarquías, donde las estructuras de poder no desaparecen, sino que se privatizan. Y es más, aparecen con la cara lavada, tipo José Luis Manzano. El capitalismo se presenta como un sistema voluntario en el que uno tiene la libertad de participar o no. Pero esta libertad es totalmente ilusoria. Si te quitan el derecho a la salud, olvídate. Es similar a estar en una prisión de máxima seguridad durante 40 años y uno puede decidir no pertenecer a una pandilla, pero la elección está condicionada por la supervivencia, porque te hacen desaparecer adentro de la cárcel. En el tecnofeudalismo, esta lógica se radicaliza, ya que la opción se reduce a participar en el sistema capitalista o morirse de hambre. La creación de oligopolios y el control corporativo. En un sistema competitivo desregulado, los mercados tienden a la cartelización y el oligopolio, como lo evidencia el caso argentino. Este control se extiende no solo a sectores productivos, como los hidrocarburos. Por ejemplo, la Corporación América está al servicio del gobierno porque el gobierno les garantiza el negocio de la electricidad y los hidrocarburos, sino también a los medios de comunicación. Un caso emblemático es el llamado método Murdoch en el Reino Unido, que encuentra su correlato en Argentina, con medios como La Nación Más, donde el periodismo se subordina al gobierno o a intereses privados a cambio de pauta publicitaria. Una pauta publicitaria que además no está oficializada, sino que pasa por gastos reservados. Es decir, esto es, ya es como corrupción institucionalizada. Esto equivale al Ministerio de Propaganda del siglo XX nazi, pero disfrazada de independencia mediática. Esta dinámica no solo contradice los principios de no agresión de Murray Rothbard, del que acaba de recibir un premio Milley, repito, el premio latino, por ni siquiera le dan el premio global, sino que también refuerza un sistema de criminalización y moralización social que a mí me preocupa mucho. Ejemplos recientes incluyen la estigmatización de ciertos grupos, homosexuales como yo, pueblos originarios como yo, morochos como yo, y la distorsión de categorías legales en el discurso público, como sucede con casos de abuso o pedofilia. Es decir, hoy un chico de 13 años puede tener una cuenta de banco en dólares, pero no puede, uno de 17 años no puede coger con uno de 30. Tecnología, a ver, la tecnología desempeña un papel crucial en este sistema de control. A través de los servicios de inteligencia, a través del Poder Judicial, corruptérrimo y fiscales, los datos de las personas quedan registrados y se usan para acorralarlas, incluso sin pruebas contundentes. Y acá viene el otro problema, que es el acceso a la justicia, que se vuelve un privilegio para quienes puedan pagar abogados, mientras que instituciones como universidades o tengan tiempo para dedicarse a ir y venir en la justicia, mientras que instituciones como universidades o museos restringen la libertad de expresión. Dígamelo a mí, que a mí me sacaron un premio porque alguien le dijo a alguien y ni siquiera nadie me dio la justificación o la prueba. Es decir, una opinión impopular termina con una carrera académica o artística o amenaza abruptamente con ejemplificar casos personales sin explicaciones claras. Y esto fue el progresismo. Y esto nos lleva a Noam Chomsky y el anarcocapitalismo, porque Noam Chomsky lo que dice es interesante respecto a todo esto, y es que critica el anarcocapitalismo, señalando que lejos de eliminar el poder coercitivo, este sistema lo que hace es fomentar una tiranía corporativa, disfrazada de buenas intenciones. En un mundo sin regulación estatal, las fuerzas de seguridad privada se transforman en ejércitos privados, y el gobierno pierde el monopolio de la violencia legítima. Es decir, la legitimidad de la colectividad se disuelve. Este fenómeno ya es observable
Los gobiernos están penetrados por representantes corporativos que actúan como gestores de los intereses privados. Yo tengo ejemplos personales que ilustran esta dinámica. En un almuerzo VIP, durante la competencia de Wimbledon, justo antes de la gran final, organizada por Morgan Stanley, no, por Morgan Stanley no era, un canciller británico, creo que era David Miliband, actuaba más como servidor de intereses corporativos que como representante del pueblo. Estaba en la mesa y el tipo era como una especie de sirviente. En el 2012, la conexión entre Morgan Stanley y el gobierno británico era tan evidente que figuras como Frank Pettikas, que era asesor económico de Rishi Sunak, moldeaba las políticas públicas, pero sin haber renunciado a Morgan Stanley, siendo la cabeza de Morgan Stanley. El poder económico detrás de ese sabotaje financiero es increíble. El ejemplo icónico de esta influencia corporativa del Estado de Nación es el rescate de Morgan Stanley durante la crisis financiera del 2008, de la que voy a hablar en su momento porque salieron las memorias de mi ex padre putativo, John Mack, en donde la Reserva Federal salva la institución, pero en realidad el capital proviene de inversores extranjeros que iban a ser japoneses pero fueron chinos. Esto refleja un cambio en las relaciones de poder globales, donde Estados Unidos, a través de las corporaciones, ha quedado subordinado al capital extranjero. Pero además hay un episodio en las memorias. Yo me voy a dedicar a las memorias de manera muy detallada, porque son, ¿no? Y lo conozco desde adentro, desde la espina dorsal del tema. Sí, John Mack era CEO de Morgan Stanley y ex CEO de Credit Suisse, y le cuelga el teléfono al jefe de la Reserva Federal para seguir la negociación con los chinos. Esto significa que la decisión de la corporación es cagarse en el gobierno norteamericano, no darle bola, mientras el gobierno norteamericano le está financiando el 90% del bailout. El anarcocapitalismo, lejos de ser una utopía de libertad, es una distopía de exclusión, control y jerarquización extrema. Su promesa de un sistema voluntario y descentralizado es una ilusión. Las elecciones son coercitivas, forzadas por la necesidad de sobrevivir, de comer. Los mercados se concentran, creando monopolios que reemplazan a los estados. La tecnología refuerza el control y la exclusión, perpetuando desigualdades estructurales. Lo que queda es una sociedad donde los medios, las corporaciones y las instituciones académicas operan como extensiones del sistema oligárquico. A mí me costó mucho entender el rol de la academia al servicio de este nuevo modelo. Yo pensé que era un lugar de refugio. Oh, no, no, oh, no, no. Es decir, es lo mismo pero exagerado. En este contexto, las palabras de Chomsky resuenan con claridad. El anarcocapitalismo no es más que una tiranía corporativa disfrazada de libertad. El anarcocapitalismo es una anarquía corporativa disfrazada de libertad. Pero ¿cuál es la solución? ¿Ser Elon Musk? ¿Empezar una empresa? ¿Hacerse billonario? ¿Abrazar el emprendedurismo? Esto es algo, por lo menos para mí, imposible. Y además no tengo interés en ganar dinero y poder. No es lo que me motiva. Pero parece que el modo de mantenerse seguro es ser billonario. Comprar un social media y abrazar un misticismo que justifique lo injustificable. Tipo Janina Latorre yendo a la tumba de Lebovich, como se llama, del rabino, para poder acercarse a Milei en Nueva York, posiblemente quedándose en el mismo hotel, y yendo a la tumba del muchacho ese a ver si se lo encuentra. ¿Para qué? Ahora, ¿cómo se combate todo esto? Yo no creo que todo esté perdido. En principio con pensamiento crítico a nivel comunitario y empatía. Pero yo no creo mucho en esto, porque esto demanda un salto ético o eticista que nos devuelve el principio de la discusión. Y es algo casi imposible en una cultura tan penetrada por el cinismo. Piensen en
Wally Faco, el cosplay y el maquillaje, que se adapta a tonos vampíricos, porque yo no creo que ese look de vampiro de Milei no sea deliberado, ¿eh? Ojo al piojo. Y de vuelta nos encontramos con Hércules y sus dos caminos, acá por Carracci. El camino del vicio, que es el del implante de glúteos, la riqueza innecesaria y la banalidad, o el camino de la virtud, que tiene como consecuencias la injusticia, el aislamiento, la culpa, el ostracismo, incluso la criminalización y hasta la muerte. Lo que todo esto refleja es que este sistema así no se sostiene. Y parecería que ya es demasiado tarde. Pero aparecen ciertos botones de reseteo. Por eso decía que esta es una segunda parte de la anterior. Luigi Mangione es uno de ellos. Aparece como una luz al final del túnel, si se quiere. Que tiene que ver con que aquellos que no tienen mucho que perder, o que el dolor y el hambre los coloca sobre la espada y la pared, o entre morir y no morir, prefieren matar. Pero matar simbólicamente. Tal vez el look del vampiro del presidente de la nación, ahora en Nueva York, sea más bien un exorcismo de sus propios miedos de terminar en un ataúd. Que fuera de un chiste, en realidad son parte de su propio legado. Un legado ya a un año y con una sociedad argentina estúpida como siempre, eh, que apoya. Y con una oposición estúpida como siempre, que hace el juego a lo peor la, de las opciones. Recordemos que hay una continuidad entre dictadura y postdictadura en la Argentina que nunca se terminó. A mí me encantaría decir que es el mundo del arte y la cultura, el lugar en donde uno se puede refugiar. Yo creo que el mundo del arte y la cultura es un lugar en donde se refugió aquellos que financiaron la dictadura y siguen financiando este exterminio. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Las empresas farmacéuticas. Pero, digamos, no quiero terminar esto en un tono tan sombrío, porque yo creo que eso, digo, presten mucha atención a lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Los Ángeles, lo que está pasando con los sistemas de seguros, de salud, con los sistemas de seguros de contra el fuego. Eh, presten mucha atención a la crisis dentro del peronismo, a la actitud increíblemente irresponsable de los gobernadores argentinos, eh, que pusieron, que dieron el poder, sin dudarlo, a Milei para que lleve adelante políticas eh, que van a tener consecuencias por generaciones, en un país ya diezmado, que ya venía destruido eh, por el kirchnerismo. Pero de golpe te aparece Luis Mangione. Yo no digo que haya que matar a nadie. Lo que digo es que un símbolo despierta una chispa. Y una chispa enciende otra chispa. Y otra chispa enciende otra chispa. Y otra chispa enciende otra chispa. Y viene el viento y te aparece el incendio. Pero acá estoy hablando más metafóricamente que literalmente en el caso de Los Ángeles, sino que estoy hablando de algo mucho más real. Eh, yo creo que vienen tiempos muy oscuros. Con un Trump posiblemente al borde de la senilidad,
con un gabinete de payasos, con un Elon Musk al borde de la locura, y, pero por eso de golpe aparecen algunos rasgos de sentido que dan vueltas el sentido de lo que es legal y ilegal, y lo que es ilegal, de lo que es apropiado y lo que es inapropiado. Ojo con todo eso. Ojo con palabras como qué es lo correcto, qué es lo apropiado, qué es lo que debería hacerse, qué es lo que... O palabras, digamos, ayer me vi involucrado en una charla en X con... No una charla, que no se puede tener una charla, con un troll o con algo del gordo Dan. El modo en el que hablaban de los negros, de los morochos argentinos, el modo. Ojo con eso. No porque se te pueda venir en contra, sino porque te están mirando millones de fantasmas. Y esos fantasmas no son Gasparín el fantasma amigable. Y no son espectros reales que los tenés en la habitación y te hacen buh. No, 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 no. Son recuerdos, son traumas transgeneracionales que aparecen de golpe y te enfrentan con la realidad de lo que sos, de lo que podrías haber sido y de lo que dejás, que es lo único que importa. No porque crea en el futuro de nuestros hijos, pues soy gay y me importa 3 carajos nuestros hijos, pues yo no tengo hijos. Lo que sí me importa es que el paso por esta tierra no haya sido un trámite burocrático al servicio de esa mierda que les acabo de describir. Turn this upside down.